Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Te envidio, Sergio, ahí con el mate, ¿eh? Pásame uno si es amargo, sobre todo. Bueno, bienvenidos al primer webinar de este año. Bueno, para el que no me conoce o no tenemos el gusto, soy Matías Campaya y me dedico, o estoy abocado al área de servicio de asistencia técnica, la parte de asesoramiento técnico especialmente. Y justamente parte de las tareas que tenemos o a las cuales nos abocamos es la parte de capacitación, que hoy en día y gracias a las herramientas tecnológicas con las que contamos en la actualidad, nos podemos dar este lujo de contactarnos con todos ustedes de diferentes puntos de la Argentina, como bien estaba comentando recién Jessy. Así que por ese lado está buenísimo. Bien, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿De qué vamos a estar charlando? De dos productos relativamente nuevos, que son el AutoRoll y la Mini UPS. Bien, vamos a charlar un poco del funcionamiento, de las funcionalidades que tienen cada uno de ellos, en dónde lo podemos aplicar. Y vamos a estar empezando por la Mini UPS, que han surgido varias consultas desde que salió a la venta, así que bienvenido al webinar de día de hoy para esclarecerlas un poco. Y como bien decía Jessy, presten atención porque vamos a tener algunas preguntas al finalizar la charla, a ver si venimos encaminados con estos equipos. Bueno, empezamos por las características de este tipo de dispositivo. Como habrán visto, hay dos modelos en la lista de precios. Ambas Mini UPS son para alimentación de 12 volt. Lo que varía es la carga máxima que pueden llegar a brindar, ¿sí? De 1 o 3 amperes, y esto va a estar relacionado justamente a la batería interna que van a alojar. No es una fuente porque no se conecta directamente a 220, sino que tiene que tener la alimentación de la fuente del dispositivo en cuestión. Es decir, si quiero darle alimentación a un router, tenemos que utilizar la fuente propia de ese router para poder alimentar tanto a la mini UPS como también a ese dispositivo en cuestión. Bien, es decir, es un cargador de batería, básicamente. Bien, dejando esto en claro, también destacamos que ambos dispositivos son para alimentación de 12 volt, no son de 5 ni de 9 volt, por lo cual la fuente de este router o el dispositivo que queramos alimentar, sí o sí tiene que tener las mismas características o especificaciones técnicas de que sea al menos una fuente de 12 volt. Bien, ¿qué nos va a brindar? Bueno, particularmente, y lo más importante, autonomía ante un corte de 220, ¿sí? Autonomía ante un corte de red eléctrica. Esto nos va a servir en el momento que haya un apagón, un corte de luz o un intento de sabotaje de la red eléctrica. Sabemos que una de las prácticas más comunes cuando se intenta ingresar a una vivienda es empezar a cortar los servicios de comunicación, los servicios de alimentación, y si nos quedamos sin alimentación del sistema, nos vamos a quedar sin la posibilidad de comunicarnos con él o de que nos reporte algún tipo de anormalidad. ¿Bien? ¿De qué se componen las mini UPS? Bueno, ambas tienen un botón de encendido y apagado, bien, que podemos utilizarlo, bueno, justamente para esto, para poder apagarlo en el caso que no sea necesario. Quizás estamos en la vivienda mientras hubo un corte de suministro eléctrico y para que no use la batería en vano o no se descargue, podemos apagarlo manualmente. Después cuenta con unos indicadores por LED, son 4 LED distintos, que vamos a entrar un poquito más en detalle en la próxima diapositiva, que nos va a mostrar diferentes estados de la mini UPS y la red de 220. Un conector de salida para la alimentación del dispositivo que querramos alimentar. Esto lo vamos a ver después en el diagrama de instalación. La entrada de alimentación, que es este terminal que está identificado con el número 4. Acá es donde vamos a conectar la fuente del dispositivo, ¿sí? O sea, la mini UPS sería una especie de bypass. Y por último, adaptadores, porque sabemos que no todos los fabricantes de routers usan el mismo tipo de pin, el mismo diámetro, entonces se proporcionan dos adaptadores distintos con dos pines diferentes. ¿Bien? Para que puedan utilizarlo con la mayor cantidad de routers posible, o por lo menos que hay hoy en día en mercado. Haciendo foco en el indicador que tiene de estos 4 LED, como hablábamos recién, vamos a encontrarnos con el primero, que es este rayo, ¿bien? Que indicaría que la batería se está cargando, que el equipo está conectado a la red 220 y la batería está siendo alimentada, ¿sí?
El segundo es el estado en funcionamiento de la mini UPS como backup. Esto significa que no tenemos 220 y está funcionando la batería interna. El tercero es justamente que está funcionando como fuente, que tenemos la conexión a 220. Y por último, nos mostraría el estado de la batería interna en bajo nivel o descargada, ¿sí? A grandes rasgos, esos son los 4 estados que estaría indicando cada uno de estos LED. Es bastante sencillo porque son muy simbólicos y fácil de entender, pero obviamente que esto lo pueden ver también en el manual del dispositivo. ¿Cómo es la instalación o la conexión de la mini UPS? Bueno, como les comentaba en las diapositivas anteriores, funciona como un bypass. Es decir, tenemos que interconectarla entre la fuente del dispositivo en cuestión y el dispositivo que queremos instalar para que la mini UPS, parte de la corriente que suministra esta fuente, la utilice para cargar la batería interna, ¿sí? Y después, inteligentemente, cuando haya un corte de alimentación de la red alterna, va a empezar a operar la batería interna que tiene esta mini UPS. ¿En dónde lo vamos a poder implementar? Bueno, lo más típico es, como les comentaba recién, en el diagrama de instalación que vimos justo en la diapositiva anterior, para alimentar routers ante un corte de 220. Lo más común es que nos quedemos sin la alimentación del router, y con esto obviamente del router modem, ¿no? Y con esto obviamente asociado a la pérdida de la conexión a internet. Y hoy en día, con los equipos de videovigilancia que tenemos, es fundamental tener esta conexión estable para poder mantener esa comunicación con las cámaras. Si bien contamos con otro tipo de dispositivo como la central CCTV, que tiene una salida auxiliar para también conectar un router, la mini UPS está pensada para una alimentación independiente, ¿sí? Para alimentar un dispositivo en particular y sin la necesidad de poner una central CCTV solamente para eso. ¿En qué otro caso lo podríamos usar? Bueno, en cámaras IP que sean autónomas, como en el caso de la cámara móvil. Esta cámara, que todos sabemos, tiene una micro SD para poder grabar de forma local y además es P2P, por lo cual lo podemos vincular con la aplicación Superlight Plus sin necesidad de poner un NVR o DVR de por medio. La misma situación que antes: si se nos corta la alimentación, nos corta los 220, nos quedaríamos sin alimentación de la fuente que esté proviendo de corriente a esta cámara, y no podríamos verla en estas situaciones donde no tuviéramos alimentación de la red eléctrica. Bien, estos son básicamente los casos más comunes en los cuales los van a estar usando. Podríamos poner una mini UPS para el router modem, y otra mini UPS para la cámara móvil. En cuanto a la autonomía, que esto es una consulta muy habitual: ¿cuánto me dura la alimentación de un router o de una cámara a través de esta mini UPS? Bueno, tenemos obviamente los dos parámetros para una mini UPS de 1 A o la de 3 A. Se hicieron pruebas en los routers estándares, digamos, en marcas comunes comerciales que podemos encontrar en cualquier lado, y el promedio en la mini UPS de 1 A es de 1 hora de autonomía. En el caso de la de 3 A, casi que dobla o incluso pasa un poco más del doble de autonomía, estaríamos en 2 horas. Y en el caso de la cámara móvil, la i2710, tenemos una autonomía con la mini UPS de 1 A de 4 horas y con la de 3 A de 8 horas. Por lo que la realidad es que es una autonomía más que considerable y buena, ¿sí? Tengamos en cuenta que en un corte de suministro eléctrico no vamos a esperar que el equipo funcione durante 48 horas, sino que vamos a tratar de atender lo más rápido posible al lugar, habiendo recibido algún reporte de ese evento a través de la central de alarma, y poder acudir lo más rápido posible al lugar, o poder al menos visualizar en el momento, de forma remota, a través de las cámaras y a través del modem y a través de la aplicación, qué está sucediendo en el lugar, si es realmente un corte voluntario o un corte de sabotaje, digamos, intento de que alguien ingresara al lugar, o un problema ya a nivel de la proveedora de la corriente alterna, que por ahí estuviese incluso eh, estipulado, ¿sí? Por un tema de mantenimiento. Entonces, tenemos esta ventana de tiempo que es altamente óptima para poder
chequear el estado del sistema de forma remota. Bien, antes de pasar al autorroll, no sé si tienen alguna duda. Estuve viendo... No hubieron comentarios en el chat, por lo que veo, pero obviamente cualquier duda que vaya surgiendo de los equipos, nos van escribiendo y lo vamos respondiendo en vivo. Bueno, pasamos a otro de los equipos nuevos, que es el autorroll. En este caso es un equipo que controla motores de cortinas, ¿sí? Motores eléctricos de cortinas. Es autónomo también, por lo cual no es necesario disponer de una central MPX sí o sí, podemos ponerlo independiente. Soporta una carga máxima de 5 Per, es decir, no sería recomendable ponerlo en motores que consuman o tengan un consumo típico mayor a este. Tenemos la posibilidad de comandarlo mediante un teclado inalámbrico, que es el T3WAR de Autoroll, o el TXAR, justamente de Autoroll también. ¿Cómo es el conexionado? O mejor dicho, vamos a ver la identificación de las partes. Vamos a contar con una bornera de conexión, que es la que tenemos acá abajo, que es donde se va a cablear hacia el motor, una bornera de alimentación, que es esta bornera 2, que va directamente conectada al neutro y a la fase de 220, o sea, no lleva alimentación de 12 volt. Vamos a encontrarnos también con una tecla de programación, que es esta 3, donde nos va a permitir programar los diferentes dispositivos de comando, y donde vamos a tener también unos LED de indicación para el estado justamente de o programación o funcionamiento del autorroll. ¿Cómo se programan los diferentes dispositivos? A través de esa tecla. Es muy parecido a lo que ya instalaron o utilizaron o utilizan hoy en día los receptores MBIP, que no eran los registrables, o los controles, o los receptores, perdón, UBIP 200 o 400, o la central SEMI 2W. El procedimiento es exactamente igual. Presionamos una vez la tecla de programación y luego transmitimos con cada uno de los comandos que querramos programar, y una vez que ya finalizamos la programación, cerramos de vuelta presionando esa tecla, bien, que tiene el autorroll. En cuanto a la cantidad de dispositivos que podemos llegar a programar, el máximo son 4, bien, por lo cual para un equipo de accionamiento de una cortina es más que suficiente. Podemos tener mezclados 2 teclados y 2 controles remotos, o 3 y 1, eso es indistinto. El máximo son 4 equipos. En cuanto a la conexión o la instalación, tenemos que seguir el siguiente diagrama. Básicamente los 3 cables del motor, uno de subida, uno de bajada y el otro de común o neutro. Va a ir conectada a la salida especificada de cada uno de esos bornes en el autorroll. Y como les decía, la alimentación viene directamente de la red de 220, conectando allí la fase y el neutro de la red. Nos va a permitir subir, bajar o incluso pararlo en la posición que nosotros querramos. Esto funciona como seguidor, o sea, un pulso va a hacer subir el motor, un pulso solo lo va a hacer bajar, o lo podemos parar con el botón del medio. Lo mismo en el control remoto, ¿sí? Tiene exactamente la misma funcionalidad. Bien, antes de pasar a las preguntas, no sé si tuvieron alguna consulta, vi que por el chat pasaron algunas. Esto de la alimentación, que algunos routers son de 5 y otros de 9 volt, esto es totalmente real, tal cual lo dice Leo Bruna. Y había otra consulta más, también de Leo la misma. Sí, exactamente. En esos casos, la realidad es que las mini UPS no están diseñadas para esas tensiones, para trabajar en esas tensiones, pero se está analizando la posibilidad de sacar mini UPS para estas alimentaciones, ¿sí? Pero no, por el momento solamente para equipos de 12 volt. Ahí nos consulta Tomás Grosso si se puede conectar todo junto, router de VR y cámaras. No te va a dar la corriente como poder. A ver, podrías, pero no te va a dar la corriente que genera la mini UPS de 3 amperes para alimentar todo eso. Ahí ya tenés que sí o sí pasar a una central CCTV, donde aparte de esto ya tenés salidas aisladas y protegidas por fusibles, tenés las conexiones de video directamente con los balones internos. Son diferentes tipos de dispositivos. Tienen
funcionalidades parecidas, pero no se aplican para el mismo criterio de instalación. ¿Sí? La mini UPS sirve para inventar a un dispositivo en particular, como vimos el router o una camarita IP que queramos poner sin NVR, pero ya si queremos darle autonomía a un sistema completo de cámaras y sobre todo cámaras analógicas, ahí tenemos que implementar una central CCTV de 4 u 8 canales. ¿Bien? No sirve para poner baterías auxiliares, sirve solamente para la batería interna que tiene. Para esto también tenemos la central CCTV, ¿sí? Si queremos poner una batería de mayor autonomía o alimentar una batería externa, está la posibilidad de central CCTV. No va conectado al MPX, Renato, supongo que estás haciendo referencia al Autoroll, es un equipo autónomo, bien, no pasa por el MPX, no se alimenta tampoco por 12 volt. Y respondiendo a la consulta de Enzo, si los fines de carrera están dentro del motor tubular o se pueden programar desde el Autoroll, es una excelente pregunta de Enzo, y buenas tardes. No tiene el Autoroll conexiones de finales de carrera, por lo cual lo ideal sería que lo tuviese el motor. Por otro lado, el Autoroll funciona como seguidor, es decir, un pulso va a ser subirlo, lo podemos parar manualmente, o si no, para a los 60 segundos de forma automática. Bien. Y la última de Sergio Melano, ¿en cuánto tiempo se descarga la mini UPS? Bueno, Sergio, eso depende de lo que tengas colgado a la salida, o sea, el consumo, la corriente que esté consumiendo el dispositivo que tengas del otro lado. Como vimos recién en una tabla práctica que se hizo con pruebas y demás, vimos las autonomías de cada una de ellas con diferentes consumos, así que eso te va a servir como referencia. Bueno, aclarada creo que todas las dudas que tuvimos ahí en el chat. Si les parece, vamos a hacer un breve cuestionario de 3 preguntitas. Era la A ver si última estuvieron oportunidad que atentos. tenían de La última oportunidad, responder tal cual. antes de Sentenciados. mandarlos a todos a la sentencia del examen. Así que lo que van a ver en pantalla ahora va a ser, no sé si ya lo están viendo. A ver. Todavía no apareció, ¿eh? Ay, Ahí se está viendo. Bueno, son 3 preguntitas acerca de lo que Mati estuvo contando. Se las leo rápido. Son un verdadero o falso, un poco tramposo. Así que la primera es acerca de las mini UPS. Dice, las mini UPS pueden alimentar equipos de 9 volt, verdadero o falso. No sé si estuvieron atentos o no. La ahí le segunda estuvimos dando una ayudita. sí, hasta último momento. Así que esperemos que todos respondan bien. La segunda, el Autoroll tiene que conectarse a un sistema de MPXH. ¿Es verdadero o es falso? Hay tendencias bastante marcadas, así que o puede que hayan estado todos atentos, o puede que estuvieron un poco confundidos todos. Esperemos que no. Y la tercera es sobre el Autoroll también, que dice, el Autoroll acepta 30 equipos de comando. ¿Verdadero o falso? Ahí hay no está tan marcada la tendencia entre la primera y la tercera pregunta, así que vamos a esperar un ratito a que todos puedan ir contestando. Puede pasar que después de estas preguntas surjan nuevas dudas, así que también pueden ir escribiéndolas a través del chat para que podamos, para que Mati pueda ir respondiéndolas. Así que si quedó alguno más, si estamos todos, vamos a cerrar la votación. A ver, la primera, Mati, las mini UPS pueden alimentar equipos de 9 volt. ¿Verdadero o falso? La mayoría dice falso, pero hay algunos que dudaron un poquito. Mati, ¿estás muteado? A ver. Ahí va de vuelta. Ahí va. Vamos. Bueno, sí, ahí hubieron 4 que quedaron en la duda. Como comentábamos recién, la mini UPS son los dos modelos de 12 volt, ¿sí? No están diseñadas para alimentar equipos ni de 9, ni de 5 volt, ni de 24. Así que la pregunta correcta en este caso sería falso, solamente dispositivo de 12 volt. La segunda, el Autoroll tiene que conectarse a un sistema de MPXH, tendencia también a falso, y hay uno que dijo verdadero. Bien, la mayoría respondió bien, o sea, la respuesta correcta es falso. Es un equipo totalmente autónomo que no tiene conexión al sistema MPXH. Y la tercera, el Autoroll acepta 30 equipos de comando. Un poco más de duda. Hay 5 que ahí dudaron y pusieron verdadero.
pero creo que lo correcto es falso, ¿no? Exactamente. También en este caso la respuesta correcta es falso. Esta fue un poco capciosa relacionada con los receptores registrables, principalmente que tienen esta capacidad de controles remotos o de memoria para los controles remotos. En el caso del autorroll, como comentábamos en las diapositivas anteriores, permite configurar hasta 4 equipos inalámbricos. Bien, es el máximo que soporta. Bueno, consultas si vamos a despachar algunas que vi que estuvieron sumando en el chat, siguiendo la consulta de Sergio Melano, de cuánto tiempo tarda en recuperar la carga de la batería mini UPS. Bueno, Sergio, esto depende también del consumo del equipo que tengas a la salida, ¿sí? Porque no es lo mismo un router que consuma 500 mAh, uno que consuma 800, pero en promedio, para que llegue a la carga óptima de la batería, van a ser de 2 a 3 horas. Otra consulta de ahí de Cristian Alemán, ¿qué pasa si necesito más de 60 segundos de accionamiento del autorroll? Bueno, esto en particular no es programable en el autorroll, sí, en ese caso que sea una cortina más grande o en el caso que sea un motor más lento, bueno, eso se probó en su momento con diferentes cortinas y se llegó a un promedio de 60 segundos que se vio que era un tiempo prudencial para que llegara el recorrido de la mayoría de las cortinas, pero bueno, en el caso de que requiera mayor tiempo, la realidad es que no es algo programable. A lo sumo tendrá que presionarlo 2 veces para que vuelva a subirlo o a bajarlo. Bueno, según la consulta también de Ariel Peveri, más allá del posible cálculo de consumo, tenemos alguna regla memotécnica para instalar una mini UPS de 1 ampero o de 3 amperes. Bueno, eh, la realidad eso depende del consumo del equipo, más que nada, ¿sí? Si vos tenés un router que consume 1 amper para hacer números redondos, convendría que pongas una mini UPS de mayor corriente para que la batería te dé mayor autonomía, ¿sí? Todo depende también de la autonomía que quieras darle. O sea, no es que tenés una, un límite, una regla diciendo acá puedes usar una de 1 ampere, acá otra de 3 amperes. Va a depender de la fuente que tenga el dispositivo, el router, y del consumo que tenga el router. Es directamente relacionado a eso, ¿sí? Y de la autonomía que le quieras brindar. Y en cuanto a la consulta de Tomás sobre el autorroll, de cómo borrar los dispositivos inalámbricos, los equipos de comando, sí, exactamente. Tenés presionada 2 segundos la tecla de touch y de esa forma, o la tecla de programación, y de esa forma se van a borrar los comandos inalámbricos. Por eso decía que es muy parecido o igual que los receptores no registrables o los UID 200, por ejemplo. Bueno, cuando a la pregunta de Enzo, ten en cuenta que no es un equipo que se conecta a MPX, por lo cual no va a tener las mismas funcionalidades que el AE1R, o sea, no va a poder saber cuándo la central está activada y sobre todo cuando está activada en modo me voy y si es de noche para usar o para que funcione como un simulador de presencia, más allá de que tampoco tiene esa funcionalidad. ¿Sí? Es un equipo destinado exclusivamente para subir, bajar una persiana y con sus mismos elementos de comando inalámbrico. ¿Sí? Exactamente. El autorroll es totalmente autónomo. No va a depender de un sistema MPX ni tiene conexión con ningún dispositivo MPX. A lo sumo, si lo que buscas, Censo, es que se baje alguna persiana cuando se activa la central, por ejemplo, no en el caso del simulador de presencia, pero bueno, para ese caso sí tendrías que usar una E1R. En el caso de automatizarlo ante la activación o desactivación, ya se pueden usar las salidas PGM de la central de la línea N. Bien. Bueno, gente, no sé si quedó alguna duda más ahí en el tintero. Bueno, parece que no.
Los controles está interno en el teclado. No, el receptor está interno en el autorroll, Claudio. Está dentro del mismo equipo. O sea, el receptor lo tiene el autorroll. Bárbaro, Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro que haya servido. ¿Lleva antena? Sí, no, no, la antena está integrada. Es como la antena de los MX o de los MD70W. Es una antena que está integrada dentro del mismo equipo, no es o de los Smack W, por ejemplo. ¿Bien? Bárbaro, muchas gracias a todos. Y antes de despedirnos, como siempre, le dejamos las vías de comunicación, el contacto por WhatsApp, que es el número 11 33 98 6731, la línea fija 4008 9100 y nuestro correo particular del área de servicio de asistencia técnica, que es sat@x-medio28.com. Y antes de irme, respondo ahí la consulta que justo apareció de Tomás también. El alcance es el mismo alcance de un MPI o un MBPR, ronda los 15 metros. Todo esto, como sabemos, siempre depende de la estructura de cada lugar. ¿Bien? Y ahí respondo también a la de Cristian, que era exactamente la misma consulta. Bueno, gente, de mi parte, muchas gracias a todos por hacerse su ratito, por mantener este tipo de contacto que, como siempre, nos ayuda a todos. Creo que nos ayuda a estar más cerca de ustedes y también recibir de nuestra parte todas las recomendaciones que puedan llegar a surgir. Todas las críticas son siempre bienvenidas, siempre para mejorar. Y bueno, obviamente que agradecido y nos estaremos viendo en próximo webinar, que este seguramente fue el primero de varios de este año. Así que un gusto haberlos visto nuevamente. Saludos y que tengan un buen fin de jornada.